Hola. Bien, bienvenidos entonces. Vamos a estar hoy continuando con la obra de Cristo y hoy nos toca la lección 18 de la segunda parte y el tema es el dolor. Así que quiero poner una pantalla. Acá está, compartir pantalla. Bien, entonces para comenzar vamos a simplemente por un momento cerrar nuestros ojos, hacernos conscientes del momento presente, de nuestro cuerpo, cómo se encuentra. Y vamos a enfocar la atención en la respiración, cómo entra y cómo sale el aire por la nariz a un ritmo natural. Con cada respiración la mente se va calmando cada vez más. Y vamos a llevar toda nuestra atención ahora al corazón. Vamos a sentir el pulso del corazón, toda la energía, todo en el área del pecho. Y vamos a imaginar, a visualizar cómo esa energía va formando como una esfera de luz que se va expandiendo por todo el pecho y va abarcando todo el cuerpo hasta llegar a abarcar toda la habitación en donde me encuentro. Y voy a sentir como un pilar de luz blanca atraviesa toda mi espina dorsal, atravesando por mi coronilla y por los pies, conectando el cielo a la tierra. Y desde esta conciencia de unión, vamos a invocar a nuestra divina presencia yo soy, a nuestros guías y maestros, a nuestro amado hermano maestro Sananda, para que nos acompañe, nos guíe, nos asista con toda su luz durante este encuentro. Nos permitamos abrir nuestras mentes y corazones para recibir todos los regalos que están disponibles para nosotros en este momento, para poder recibir el mensaje más allá de las formas e integrarlo a nuestro corazón y a nuestra mente iluminada. Continuamos entonces, vamos a comenzar con la oración al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres
y traiga paz a la tierra. Amén. Y continuamos entonces con la lección 18, el dolor, la causa y su finalidad, sus necesidades para la purificación del espíritu y la superación del dolor. Y nos dicen, Jesús, no se rebelen ante la prueba dolorosa, analícenla a la luz del conocimiento verdadero. Comprenderán así la causa y finalidad de esa prueba dolorosa, y conociendo la causa y su finalidad estarán en mejores condiciones para superarla y para poder eliminar ese dolor de su vida. Cuando se revelan, las pruebas dolorosas no han podido cumplir su finalidad y deben repetirse. Y cuanto más se revelen, con más intensidad deberán recibir las pruebas. Y ello no será castigo, será amor. Durante milenios, su espíritu ha trabajado constantemente para llegar a este momento de su vida espiritual como encarnado, capacitado para las realizaciones que les esperan en la obra del Cristo. Siglo a siglo, milenio tras milenio, su espíritu trabajó en el espacio, en la Tierra y en otros planetas. Todo estaba preparado en el plan de Cristo para poder traer al mundo tierra, en este instante supremo de su necesidad, las fuerzas redentoras que habrán de impedir el caos. Muchos son los obstáculos que como humanos han debido y deberán aún superar. El conocimiento de la realidad espiritual de su vida humana les ayuda y les ayudará cada vez más para comprender el porqué de los inconvenientes y la causa de sus tropiezos y obstáculos. Piensen que como espíritu encarnado han absorbido muchas vibraciones negativas, porque la carne que les envolvía en determinadas circunstancias llevaban sus pasos por el sendero del sensualismo, del placer material, de la ambición, del egoísmo y orgullo y rencor que les hacía olvidar su realidad espiritual y la necesidad de purificarse cada vez más para lograr la sutilización que les permitiera ser instrumentos transmisores de las fuerzas superiores. Ahora llegó el momento y ustedes debieron encarnar de acuerdo con el plan del Cristo y con lo que ustedes mismos como espíritus habían pedido. Sus espíritus tienen lastre, entre comillas. Por eso deben pasar por circunstancias dolorosas, imprescindibles para que su espíritu logre la purificación necesaria. Pues hay ciertos poderes que solo pueden ser canalizados en un espíritu encarnado cuya vibración sea absolutamente pura. Por eso es tan importante leer y comenzar con la práctica de creo que en la lección 3 de la primera parte de la obra del Cristo están las oraciones y la forma de empezar esa purificación, ¿no? Es algo constante porque tiene que ver también con observarnos. En el día a día, en cada momento, en mis reacciones, en lo que siento ante cada cosa que me impacta, ¿verdad? Y, y ya empezar entonces a utilizar cada cosa, ¿no? Cada dolor, por ejemplo, que estamos hablando ahora del dolor, para esa purificación. Aquellos que pretendan evitar el dolor, negándole así a su espíritu encarnado la purificación dolorosa e imprescindible, aquellos que se acobardan ante los obstáculos y los sinsabores que deben superar, aquellos que cambian de idea y abandonan el camino porque temen el dolor, encuentran en cambio que su vida material y humana mejora en apariencia. Es que el camino del descenso es más fácil que el camino del ascenso. Las cuestas, cuanto más empinadas, más difíciles de subir. Por tanto, nunca supongan que no están protegidos por el amor del Cristo,
No estimen que son tratados injustamente, ni tampoco que sus clamores y sus pedidos de ayuda no son escuchados. Por el contrario, el amor y el poder de Cristo les responde inmediatamente, aunque esa respuesta no sea siempre la que ustedes están esperando. Responder con hechos felices y apartando de ustedes el dolor no sería amor, pues la superación de los hechos dolorosos es la que los purifica, ¿no? La superación de esos hechos. Sin embargo, muchas veces reciben hechos felices como un bálsamo para su alma humana que los reconforta y ayuda a persistir en su esfuerzo por lograr la purificación. El verdadero amor los desea puros, el verdadero amor los desea felices espiritualmente, y su espíritu no podrá ser feliz hasta que alcance la sutilización que le permita el contacto con los planos superiores, con los cuales debe conectarse para poder trabajar en la sublime tarea de redención de la humanidad. Esto deben tener presente. Están en la obra del Cristo, ante un trabajo importantísimo y decisivo para su espíritu. Imagínense que un corazón con odio nunca va a poder estar listo, vibrando en la frecuencia que necesita estar vibrando para conectarse con los planos superiores, para poder ser ese canal. Entonces, ese pequeño hueso que queda de rencor, de resentimiento, de odio en nuestros corazones, que a veces está tan oculto hasta de nosotros mismos en la apariencia, necesita muchas veces ser purificado. Y a veces es a través de obstáculos, a través de algo que nos provoca dolor, a través de cosas que quizás no entendemos desde una mente humana, digamos, en esta Matrix, pero todo tiene una razón. Siempre, simplemente para superarnos a nosotros mismos y para sutilizarnos y para poder entonces entrar en una vibración cada vez más alta. Por eso necesitan el dolor para que su espíritu logre la condición de sutileza necesaria. No se detengan en ese camino maravilloso del ascenso, en el cual los dolores deben ser considerados gracias sublimes. No se detengan, porque la rebeldía no solo los detendría, sino que necesitarían luego mucho tiempo para poder obtener nuevamente el mismo punto y la misma vibración que han ya obtenido. Por eso les damos el conocimiento espiritual. Mediante el conocimiento espiritual estarán siempre capacitados para comprender la causa de los hechos que se producen en su vida humana, sean dolorosos o felices, pues también los hechos felices tienen una causa y una finalidad. La felicidad, como humanos, es muchas veces una prueba sumamente difícil. Cuando son felices, están más expuestos a olvidar su realidad espiritual. Cuando son felices están en mayor peligro de apartarse del camino verdadero. Por eso les mantenemos siempre dentro de los límites necesarios para que su vida espiritual no se perjudique en el contacto con su vida humana. Esto no significa que deban ser seres humanos infelices, por el contrario. Lograrán la felicidad humana que su espíritu merece y lograrán esa felicidad no como un don que se les envía, sino por la superación del dolor obtenida por ustedes mismos. La evolución ya lograda por su espíritu lo capacita para las superaciones que impone la vida en su mundo. A medida que vayan superando los obstáculos, irán también superando el dolor que esos obstáculos representan, ¿no? Es como que hay obstáculos, pero no sé, quizás hayan notado que lo que antes les causaba un dolor inmenso, ahora quizás es un obstáculo. Y si causa inconveniente, incomodidad, hasta dolor,
Pero quizás ahora, viéndolo desde esta superación, de esta autosuperación, de esta purificación, de esta ascensión en la que estamos, como que es rápido, pasa cada vez más rápido, como que no nos detenemos a rumiar ese dolor como antes lo hacíamos, ¿no? Es como que ahora hay un entendimiento y una superación y querer superar, ¿no? Una voluntad de, bueno, vamos a ver por qué pasa esto, sigamos adelante, ¿no? Una fe, una confianza en el espíritu. Por eso les mantenemos siempre dentro de los límites necesarios para que su vida espiritual no se perjudique en el contacto con su vida humana. Esto no significa que deban ser seres humanos infelices. Por el contrario, lograrán la felicidad humana que su espíritu merece y lograrán esa felicidad no como un don que se les envía, sino por la superación del dolor obtenida por ustedes mismos. La evolución ya lograda por su espíritu lo capacita para las superaciones que impone la vida en su mundo. A medida que vayan superando los obstáculos, irán también superando el dolor que esos obstáculos representan. Llegarán así a elevarse sobre el dolor, porque llegarán a comprender la causa que los motiva. Conociendo la causa, dejarán de sufrir, porque sabrán que ese dolor, en lugar de perjudicarles, les beneficia. Y una vez que el dolor no sea ya necesario en su vida, desaparecerá por sí mismo. El amor de nuestro Padre no permitirá jamás un minuto de dolor innecesario en nuestra vida. Por eso es necesario que, purificándose a través del dolor, lleguen a elevarse de tal forma que el dolor no pueda llegarles. ¿Qué es necesario para que puedan superar el dolor? Solamente la comprensión y la fe. Analicen los hechos que constituyen esas circunstancias que estiman dolorosas. Analícenlas de acuerdo con las enseñanzas que se les imparten y lograrán entonces las causas que motivan sus dolores. Podrán así no solo superar más fácilmente las pruebas dolorosas, sino también suprimir la necesidad de esos dolores en el futuro, evitando las causas que los originan. Es preciso que su felicidad espiritual y su felicidad humana armonicen perfectamente para que puedan ser hombres y espíritus misioneros plenos de felicidad, capacitados para irradiar, para infundir esa felicidad a la humanidad que tanto sufre. Serán pues mensajeros de amor, mensajeros de felicidad para el mundo. Y cuando lleven ese mensaje de amor, cuando transmitan a sus hermanos felicidad, su propia vida purificada será plenamente feliz. Se necesita que en cada grupo misionero haya armonización perfecta, que cada uno de ustedes se identifique con los dolores y necesidades espirituales y humanas de los hermanos que conforman el mismo grupo. Es necesario que toda la obra esté conformada por espíritus armonizados, por seres humanos unidos por el amor verdadero, amor fraternal y armonía vibratoria perfecta. No cierren los ojos ante el dolor de los demás, y menos ante el dolor de un hermano misionero. Acudan a él con los brazos abiertos y con palabras cariñosas, capaz de llevar la paz a las almas, a almas afligidas. Todos son espíritus afines, espíritus que en una u otra encarnación han trabajado juntos y seres que han ofrecido al Cristo trabajar en su obra maravillosa. A través de la tarea se han encontrado muchas veces en el espacio y en la tierra, muchas veces se han ayudado recíprocamente y muchas veces el amor de unos ha llevado la felicidad a los otros. Trabajen en esa misma forma, en esta presente oportunidad en que tienen con ustedes la palabra y el amor del Maestro expresado en hechos y circunstancias que los llaman a la realidad de la vida espiritual.
Estén seguros de su protección y piensen que si un dolor les llega, no ha de ser castigo ni dolor inmerecido, pues el amor divino jamás lo permitirá. A lo largo de sus encarnaciones han debido superar muchas pruebas y en los últimos 500 años han debido pasar pruebas intensísimas para poder estar en este momento, en condiciones de transformarse en canales de las fuerzas superiores. A pesar de ello, casi todos han llegado a esta encarnación presente con lastre, ¿no? Con cargas, con cosas que arrastramos, más o menos intenso, que es imprescindible eliminar. Ninguno de ustedes llegó a este momento de su vida espiritual en que debía encarnar libre de lastre, porque de acuerdo con las leyes hubiera debido ser un humano perfectamente feliz, sin ningún dolor. Y siendo misioneros no pueden aparecer ante el mundo como una excepción. Deben ser absolutamente iguales al resto de la humanidad en lo que respecta a su vida externa. Deben sufrir los mismos dolores, las mismas pruebas y hasta las mismas desgracias, entre comillas, como las llaman, lo mismo que sufre el resto de la humanidad. Además, conociendo por propia experiencia el dolor humano, podrán comprender mejor el dolor de los otros hombres y con amor socorrerlo y remediarlo. ¿No? Estamos aquí en misión completamente y por eso cada uno de nosotros, los que estamos aquí, no importa lo que hayamos atravesado, eso quizás es lo que venimos a experimentar para poder entonces utilizarlo como empatía y como entendimiento y poder sí, así estar en servicio, ¿no? En la humanidad, con un entendimiento entonces de lo que es ese dolor, de lo que es eso por lo que atraviesan tantos hermanos, todos los que están encarnados. Cada uno de ustedes debe realizar como humano una obra determinada. Cada uno está colocado humanamente en el punto exacto en el que debe estar, porque todo está dentro de los planes perfectos. Esto significa que no deben quejarse de los dolores o situaciones que deban soportar o superar como humanos. Significa que precisamente esa superación es necesaria para lograr la purificación espiritual imprescindible para la realización que les corresponda en la obra. Significa que el dolor que están sufriendo, una vez superado, mediante la ayuda superior, eso mismo les capacitará espiritualmente para socorrer esos mismos dolores en sus hermanos. No se quejen de ninguna circunstancia dolorosa, por intenso que sea, por intenso que el dolor sea. Agradézcanlo como una oportunidad que se les da para que, superándolo, logren lo antes posible la capacidad de remediarlo en los demás. El dolor que deban sufrir ahora no debe apartarles de su deseo de socorrer el dolor de los otros. Si pueden olvidar su dolor para pensar en el dolor de un hermano, habrán dado un paso muy grande en el sendero de su propio progreso espiritual. Lección 19. Vibración. Vibraciones sutiles y vibraciones densas. Vibraciones positivas y negativas. Armonía y vibratoria. Todo en el universo vibra, porque vibración es la esencia espiritual de todo lo que existe. Vibración no significa el movimiento trémulo que están acostumbrados a ver o sentir físicamente, sino la energía espiritual que en forma infinitamente variada conforma todo lo que existe, ¿no? Todo es vibración, todo lo que existe vibra.
Esa energía espiritual es la vida misma y por tanto la vida es vibración, que adopta infinitos aspectos diferentes de manifestación para conformar absolutamente todo lo que existe en el universo. Siendo todo lo que existe en ustedes y fuera de ustedes, en su mundo y más allá de su mundo, siendo todo lo que existe vibración, porque es vida manifestada en las innumerables formas que requieren las necesidades de evolución de los mundos y de la naturaleza y humanidades que pueblan los mundos, existen infinitas calidades de vibración, desde la vibración espiritual más sutil, más pura y poderosa, que es la vibración divina, hasta la vibración densa de la materia que conforma todo lo físico y material de los mundos como el suyo y que tiene forma, nuestro mundo acá. La mesa, la silla en la que me siento, el aire que respiro, el cuerpo en el que habito. Las vibraciones espirituales son vibraciones muy sutiles y las vibraciones densas son también espirituales en su esencia, pero están condensadas. Es decir, que para adoptar consistencia material y aspecto físico, han debido sufrir una transmutación. Sus sentidos físicos les permiten captar solo vibraciones densas o de una sutileza baja, pues cuando las vibraciones tienen ya una mayor sutileza, resultan imperceptibles para sus sentidos. Por eso es que sus ojos no pueden ver ciertos colores, ni sus oídos percibir ciertos sonidos, que sin embargo la ciencia física demuestra que existen. Esto significa que hay vibraciones que siendo físicas, pues pertenecen a su mundo físico, son más sutiles que otras vibraciones también físicas. Y también que hay vibraciones físicas que pueden ser captadas por sus sentidos humanos y vibraciones físicas que sus sentidos humanos no pueden captar. Les decimos que la vibración física material es vibración espiritual transmutada, porque todo lo que existe en el universo es vibración emanada de Dios, ¿no? Todo es, la vida es emanada por Dios, es emanada de Dios, todo tiene vida. Única, ¿no? Emanada de Dios, única fuente de vida, quien al crear da vida de sí mismo. Por tanto, no puede existir nada que no haya emanado de Dios. Dios es espíritu puro y crea en espíritu, que es vibración sutilísima, de modo que las vibraciones materiales y físicas que corresponden a los mundos físicos son vibraciones originariamente sutiles, que se han densificado y condensado. ¿Mm? Por eso muchos que conocen un curso de milagros, Jesús siempre habla de la realidad, de lo real, ¿no? Y esto como una ilusión, simplemente porque esto está condensado, transmutado y solamente es parcial, porque solo con la parte física, de los sentidos físicos, vemos únicamente las vibraciones condensadas, contraídas, pero hay un rango de vibraciones que no vemos, que no percibimos, que sería parte también de lo real, de lo más sutil del espíritu. Al identificarse o condensarse la vibración sutil, pierde las propiedades inherentes de su sutileza y adquiere las propiedades que corresponden a la materia, a lo físico, las propiedades inherentes al grado de sutileza inferior. Y según sea el grado de densificación, cambian y son diferentes las propiedades de la vibración. Tomemos, por ejemplo, el agua. El agua es vibración sutil densificada, pero en su aspecto físico pueden encontrarla en diferentes grados de densidad. Como líquido, tiene una densidad determinada y propiedades que corresponden a ese grado de densidad.
Como sólido tiene otra densidad y diferentes propiedades, y como vapor tiene otro grado de densidad y distintas propiedades. Pero en todos esos diferentes grados de densidad conserva siempre su misma composición esencial. En la misma forma, la vibración sutil, al densificarse, en mayor o menor grado, cambia completamente sus propiedades, pero no cambia jamás su esencia espiritual original, ¿no? El Dios uno, Dios creador, el Dios, la fuente, creador del universo, da vida de sí mismo a los seres espirituales y también da vida a los mundos y a las materias físicas de los mundos. Pero la vibración de los mundos y materias físicas es de diferente calidad que la vibración de los espíritus. Todo es vida, es decir, todo es vibración, tanto en lo espiritual, sutil e invisible, como en lo espiritual condensado que pueden ver y sentir, y que constituye todo lo físico y material que los seres espirituales necesitan utilizar en el trayecto de su evolución para poder experimentar y progresar, ¿no? Por eso nosotros somos espíritus, esencias, que venimos a una experiencia en la máxima densidad posible de la materia, la vibración más densa, para experimentarnos y descubrirnos también que somos esa esencia y esa vibración, ¿no? Y volver a casa. Por tanto, entre lo espiritual y lo material, solamente existe diferencia en el estado vibratorio, como ha podido comprobarlo la ciencia al liberar la energía del átomo, o sea, al obtener que se transforme nuevamente en vibración sutil o espiritual, la vibración condensada o material, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros haciendo ahora en nuestra ascensión. O sea, vinimos acá, experimentamos todo, hasta el dolor, como acabamos de ver, ¿no? Nuestra superación en el dolor y ahora estamos volviendo, ascendiendo, volviendo a casa hacia la sutilización otra vez de esas vibraciones. Por eso tanto hablan de purificación, ¿no? Para volver a sutilizarnos, a elevar la frecuencia y estar cada vez más comunicados en el área, en el nivel del espíritu. Esto comprueba que todo es vibración en su esencia y que en su esencia todo es espiritual, por ser de origen divino. O sea que vibración es la esencia espiritual de todo lo que existe, ¿no? Por eso todo vibra, porque todo tiene esa esencia espiritual. Todo fue creado del uno. La vibración se manifiesta bajo todos los aspectos que constituyen en el universo. En consecuencia, existe tal diversidad de vibraciones que su mente no lo puede siquiera concebir. En su mundo tierra, por ejemplo, son vibraciones todos los diferentes aspectos de la materia, desde las sustancias físicas de que está formado todo lo que hay en el planeta. También son vibraciones los sentimientos y sensaciones, los pensamientos e ideas, y son vibraciones los cuerpos, las almas, las mentes y las palabras. Las ciencias y artes son también vibraciones, así como son vibraciones los colores, los sonidos, el calor, la energía, la electricidad y la luz. Todas esas innumerables vibraciones que existen en su mundo, además de las vibraciones de los seres espirituales que viven en él, experimentando como personas y experimentando en los reinos de la naturaleza, constituyen la manifestación en la tierra de la vibración vida, que adopta todos los aspectos y formas necesarias al planeta, a los hombres y a la naturaleza del planeta, siendo todo manifestación de la vibración vida emanada de Dios. Sería lógico que todas las vibraciones de su mundo fueran vibraciones positivas. Sin embargo, hay en su planeta una enorme proporción de vibraciones negativas.
Eso se debe a que los hombres, desde que comenzaron a poblar la tierra, han ido transformando en negativas. ¿Ven? Que dice los hombres, no Dios, no es creado por Dios. Los hombres, ¿no? Para eso tenemos ese libre albedrío, han ido transformando en negativas las vibraciones originalmente positivas correspondientes a su mente y a su alma. Y de esa forma, con sus pensamientos y sentimientos, proyectaron vibraciones negativas en el planeta. Esos pensamientos y sentimientos negativos fueron causa de hechos negativos, que a su vez originaron nuevos pensamientos, sentimientos y hechos negativos. Esto ha estado ocurriendo constantemente desde milenios, formando en la Tierra una fuerza negativa tan intensa que ha llegado a superar la fuerza de las vibraciones positivas. Por eso su mundo es un mundo de dolores y de pruebas, pero como ven, no es un mundo de dolores y de pruebas porque así lo haya deseado el Padre Divino, que es amor, sino porque los hombres mismos lo han transformado. La transmutación de las vibraciones positivas a vibraciones negativas pueden realizarla los seres en virtud de su libre albedrío, que da a los seres que ya tienen conciencia libertad de acción. Las vibraciones originales son siempre positivas, pero el hombre, al utilizarlas conscientemente en forma egoísta, ambiciosa o en perjuicio de alguien o de algo, las transmuta en vibraciones negativas, porque las utiliza infringiendo la ley del amor, con lo cual adquiere ante la ley divina una deuda que deberá saldar mediante el dolor purificador. Ustedes los humanos emiten vibraciones al pensar, al sentir, al hablar. Si sus pensamientos, sentimientos e intenciones al hablar son positivos, esas vibraciones que emiten y llegan a los demás serán vibraciones positivas. Pero si sus pensamientos, sentimientos o intenciones al hablar son negativos, los demás recibirán de ustedes vibraciones negativas. En consecuencia, deben tener sumo cuidado con sus pensamientos, sentimientos y reacciones, especialmente en aquellos casos en que se encuentren ante hechos que los mortifiquen, que los hieran, o les desagraden, a fin de no caer en el peligro de reaccionar, pensar o hablar negativamente hacia nadie, porque además del perjuicio que con ello ocasionan a los demás, al mismo tiempo se perjudican intensamente ustedes mismos, ¿no? Como el boomerang, lo lanzo y vuelve, lo lanzo y vuelve al mismo lugar. Si en esos casos responden, en cambio, con las vibraciones positivas de pensamientos, sentimientos o palabras de amor, no solo contrarrestarán la fuerza de las vibraciones negativas que trataron de mortificarles, herirles o degradarles o desagradarles, sino que habrán fortalecido en el bien su propia alma, lo cual les proporcionará una intensa felicidad. Si los hombres hubieran obrado siempre en esa forma, la humanidad no se vería ahora amenazada por guerras y catástrofes, pues las guerras y catástrofes y todos los males que azotan a la humanidad son resultado de las vibraciones negativas que los hombres han generado en la tierra. La falta del verdadero conocimiento ha llevado a los hombres, siglo tras siglo, milenio tras milenio, a obrar negativamente, generando así en su mundo una poderosa fuerza negativa cuyas consecuencias el hombre mismo debe sufrir. Todo lo que existe es vibración. Todos los elementos de que están compuestos los minerales y las sustancias de que están formados los vegetales y animales
son vibraciones, así como son también vibraciones todos los elementos que constituyen y conforman al ser humano. Como los minerales, vegetales y animales no tienen aún conciencia, sus múltiples y diversas vibraciones son positivas, pues no teniendo aún el uso de la voluntad y el libre albedrío, ni el discernimiento, no existe para los reinos de la naturaleza la posibilidad de transmutar a negativas sus vibraciones. Cada reino de la naturaleza posee su vibración propia. Así, la vibración del reino mineral está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los minerales que existen en su mundo. La vibración propia del reino vegetal está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los vegetales del mundo. Y las vibraciones del reino animal está formada por todas las vibraciones de todos y cada uno de los animales de la tierra. Los reinos de la naturaleza son, en su aspecto físico, elementos de experiencias para las chispas divinas que las realizan bajo la guía y constante protección de la jerarquía espiritual. Por tanto, cada mineral, cada vegetal y cada animal tienen sus propias vibraciones físicas y espirituales, es decir, sus propias vibraciones densas y sutiles, pero siempre positivas, que armonizan perfectamente entre sí. Ese conjunto individual de vibraciones, unido a las vibraciones similares de los demás integrantes de su reino, conforman la vibración propia del reino. La vibración de cada uno de los tres reinos de la naturaleza es también perfectamente armónica entre sí, formando en conjunto la vibración de la naturaleza en el mundo, que es vibración armónica y positiva. También el ser humano tiene sus propias vibraciones espirituales o sutiles y físicas. Y físicas o densas, pero el hombre, ejerciendo su voluntad en virtud de su libre albedrío, ha transmutado a negativo muchísimas vibraciones de su mente, alma y cuerpo. En consecuencia, la vibración de la humanidad, ¿no?, como colectivo, que está formada por la vibración de todos y cada uno de los hombres, tiene en sí una desoladora proporción de vibraciones negativas, lo que da por resultado que la vibración propia de la humanidad sea desarmónica y negativa, ¿no? Es aquí donde estamos, en el punto en el que estamos parados nosotros. La vibración del hombre es desarmónica debido a que las vibraciones de su espíritu siempre son puras, positivas, pero como el hombre ha transmutado a negativo muchísimas de las vibraciones que corresponden a su vida humana, se ha producido en él una gran desarmonía entre las vibraciones puras positivas de su espíritu y las vibraciones negativas de sus pensamientos, sentimientos y cuerpo físico, ¿no? Las del espíritu son puras y positivas, y por eso es que seguimos siendo puros y la misma luz en espíritu. Pero acá, al haber encarnado milenios y milenios y siglos, todos esos pensamientos y sentimientos fueron transformando a vibraciones negativas, ¿no? Y también nuestro cuerpo físico. Como consecuencia, la vibración propia de la humanidad, que está formada por la vibración de todos los hombres y que es desarmónica y negativa, desarmoniza con la vibración propia de la naturaleza, que es armónica y positiva. La vibración de la humanidad conjuntamente con la vibración de la naturaleza forman la vibración propia de su mundo. En consecuencia, la vibración de su mundo es una vibración desarmónica y su tono no es el que su mundo necesita tener para conservar la armonía con los otros mundos del universo, con los cuales está por ley espiritualmente unido. Por eso muchas veces escuchamos que nosotros nos pusieron en cuarentena, porque si no contaminaríamos toda esta vibración densa,
negativa, que es nuestro colectivo, estaría contaminando también, porque somos uno con el todo, a todos los demás planetas. Como la ley divina que rige el universo señala armonía entre los mundos, para la perfecta realización de la vida en ellos, el mundo que vibra negativamente y desarmoniza con los demás está transgrediendo la ley y la humanidad de ese mundo, que es la causante de la desarmonía. Entonces deberá purificarse para poder lograrla, y poder purificarse necesitará sufrir, y para poder purificarse necesitará sufrir hasta que comprenda su necesidad de cambiar y cambie. ¿Mm? Es esa conversión, ¿no? Llegar al punto límite, 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 que en nosotros siempre hay un límite, ¿no? De dolor, de resistencia. Y ahí, en vez de seguir resistiendo, a partir del amor, transmutar, convertirlo, cambiar. Y ahí experimentamos la armonía, la felicidad. Por eso el hombre necesita urgentemente el verdadero conocimiento espiritual, que le permitirá comprender la causa de todos sus males y dolores y le enseñará a vivir de acuerdo con la ley divina. Esto le permitirá obtener la armonía necesaria en su propia vibración y también en la vibración de la humanidad, lográndose así la armonía imprescindible en la vibración de su mundo. De ese modo, la vibración de la Tierra adquirirá el tono que señala la ley y armonizará con la vibración de los otros mundos del universo. La humanidad está compuesta por todos los hombres que viven en la Tierra, y todos y cada uno de ellos tienen el deber y la responsabilidad de esforzarse al máximo para que la vibración de su mundo adquiera el tono imprescindible, y para ello es necesario comenzar por purificar sus pensamientos y sentimientos. El verdadero amor es armonía perfecta y tiene el poder para lograr en todos los planos la armonización de las vibraciones que lo conforman, ¿no? Y es importante, amor es armonía, ¿no? Olvidémonos de las ideas que tenemos. El verdadero amor es armonía perfecta y tiene el poder para lograr en todos los planos la armonización de las vibraciones que lo conforman. La maravillosa vibración de amor del Cristo, que a través de la obra está recibiendo su mundo, va llevando poco a poco armonía a la tierra. Esa vibración sutil y todopoderosa une por afinidad las vibraciones positivas, conformando así puntos firmes sobre los cuales podrán asentarse las poderosas vibraciones que les llegarán desde lo superior, ¿no? Por eso cada uno de nosotros, allí donde estamos, somos, una vez purificados, los perfectos canales a través de los cuales son eh, bajadas todas estas poderosas vibraciones de amor puro, para toda esta conversión, para toda esta transmutación, para toda esta ascensión, ¿no? Armónica, ¿no? De armonía. Entonces, otra vez, esa vibración sutil y todopoderosa une por afinidad las vibraciones positivas, conformando así puntos firmes sobre los cuales podrán asentarse las poderosas vibraciones que les llegarán desde lo superior, pues las vibraciones superiores, para descender a los planos densos o negativos, necesitan tener puntos en los cuales poder apoyarse para conformar los focos de irradiación que ayuden a la purificación y sutilización de esos mundos y de esos planos. Y esos focos son cada uno de nosotros que estamos acá, cada uno de los que estamos haciendo y tomando conciencia de todo este conocimiento, ¿no? Y los que estamos haciendo
ese, esa autoobservación, esa purificación a nosotros mismos, ¿no? Esa armonización, ¿no? Como amor. La vibración amorosa que les llega tiene gran dificultad para afirmarse entre ustedes porque el alma de los hombres, que debió ser foco de irradiación de amor y el punto de atracción para esa vibración maravillosa, es en cambio el punto desde el cual es rechazada la vibración amorosa, ¿no? Por toda esa negativización que ocurrió. Los hombres no saben amar, y para enseñarles a amar, Cristo proyecta sobre su mundo, a través de su obra, su vibración de amor, ¿no? Su obra son sus misioneros, los que estamos en servicio, los que estamos cada uno tomando conciencia y queriendo estar en servicio desde esta vibración de amor. Por ello ustedes deben ser en todo momento maestros de amor para la humanidad. Mediten la responsabilidad que significa para ser maestros de amor. Pónganse en el caso del pequeño que ve a su maestro como un ser superior, que lo observa y luego lo imita. Deben ser para sus hermanos verdaderos maestros de amor y cuidar minuciosamente sus pensamientos, reacciones, palabras y actos, porque aquellos a quienes deberán enseñar les mirarán no solamente para imitarles, sino también tratando de descubrir las fallas hasta quedar convencidos de la pureza y de la verdad que encierran sus palabras, almas y mentes. Y ello los dedica, y ello los decida a seguir definitivamente el camino de amor y superaciones que ustedes deberán indicarles. Así que vamos a, por un momento, cerrar los ojos, conectarnos con la respiración, sentir la presencia de nuestro yo soy, de los seres que nos acompañan, los guías, nuestro amado Jesús Sananda, y de todas las vibraciones superiores que se vuelcan a nosotros, a medida que nos vamos utilizando, a medida que nos vamos purificando en pensamiento, palabra y obra, en sentimiento. Simplemente quedamos por un momento en paz,